Gracias. Hoy nos toca, según el punto número 10 del contenido del programa, específicamente lo que son las partes procesales. Para el efecto, vamos a entrar a conocer lo que es la definición, clases, diferencias con los sujetos procesales, capacidad para hacer parte, la representación, clases de representación, la legitimación, clases de legitimación, la pluralidad de las partes en el proceso, después la que es la definición del litisconsorcio y la clasificación del litisconsorcio. Ya sobre esto hemos platicado un poco en relación a lo que son las partes. Perdón, quisiera hacer un paréntesis. ¿Quién es el encargado de la sección de ustedes para que en este momento, perdón, disculpen, perdón, para que en este momento me pueda proporcionar su nombre y su número de teléfono y me lo consigna en este momento. Yo espero, por favor, si es que está conectado. Si no, puede ser otra persona, por favor. Quiero tener alguna comunicación con alguna persona de la sección específicamente. ¿Me puede consignar su nombre, número de teléfono? 34 49 55 72. Adrián, pero ¿cuál es su apellido, Adrián? Bueno, ¿es en qué quedamos? 34 95 34 49. No es Adrián, es Jorge Mario Manrique. Gracias. Muy bien, continuando con lo que es el contenido del programa, específicamente vamos a ver lo que son las partes procesales. Sabemos que son aquellas personas que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión, o en otro punto de vista podría ser o para resistirse a esa pretensión. Quien formula la pretensión por otro sujeto, le llamamos al que acciona ante el órgano jurisdiccional competente, le llamamos actor, es el que actúa. Y contra quien recae la demanda, le llamamos demandado. Por consiguiente, la persona que se resiste a una acción es la parte demandada, sujeto activo y sujeto pasivo. Quienes están en conflicto directamente son las partes procesales. Demandante, demandado, sujeto activo, sujeto pasivo. Si me doy a entender entonces lo que es su definición, pasaríamos específicamente a lo que es las clases. Tenemos dos clases de partes procesales. Por un lado, la persona física, que somos nosotros, somos el individuo poseedor de sustentabilidad psicofísica. Es decir, desde el momento que nosotros nacemos hasta que fallecemos, tenemos ciertos derechos, los que podrían transmitirse después de la muerte.
y otros derechos que se extinguen personalmente cuando la persona pues obviamente deja de existir. Pero lo que quiero darme a entender es que las personas físicas deben estar dotadas de una capacidad de ejercicio para poder comparecer dentro de un proceso por sí mismas. En el caso de que carecieren de esta clase de capacidad, deberán acudir a un juicio debidamente representadas, ya sea por un mandatario, que tendría que ser un abogado, mandatario judicial, o en su caso algún familiar de conformidad con las disposiciones legales del Código Civil. En conclusión, las partes físicas somos nosotros, las personas, que en nombre propio podríamos acudir a un órgano jurisdiccional competente a hacer valer un derecho o en su caso a defenderlo. Y eh, sin embargo, tenemos materia, ¿sí? Entonces, esas son las personas físicas. Podemos actuar en nombre propio y a falta de este, podemos actuar en representación, que nos represente a alguna persona. Y por consiguiente, la otra clasificación de las personas, de las partes procesales, es las personas morales. Estas también tienen un carácter eminentemente legal y están constituidas por sus representantes legales de las entidades, óigase, asociaciones, sociedades, municipalidades, corporaciones y puede ser sociedades civiles y mercantiles. ¿Y dónde está consignado? Está en el artículo 15 del Código Civil, donde establece quiénes son las partes, las personas jurídicas. Al decir el artículo 15 específicamente nos referimos a las sociedades, a los municipios, corporaciones de carácter público. Y aquí podemos encontrar que estas asociaciones hay con fines lucrativos y las sociedades que son con fines lucrativos. Las asociaciones sin fines lucrativos y las sociedades con fines lucrativos. Entonces, tenemos dos clasificaciones. Por un lado, la que es la persona física, que somos nosotros, las personas que podemos comparecer en nombre propio ante un órgano jurisdiccional competente. Pero si no podemos acudir, tendría que ser a través de un representante legal que esté debidamente inscrito su mandato en el Archivo General de Protocolos. Y tiene que ser un mandato con representación y mandato judicial. Y cuando hablamos específicamente de lo que son las personas morales, nos referimos a la nación, a los municipios, corporaciones, sociedades civiles o mercantiles. Si me doy a entender, entonces tenemos una clasificación, por un lado las físicas y por otro lado las morales. Continuando con lo que es el contenido del programa de estudio, serían las diferencias con los sujetos procesales. Y aquí sí quisiera la intervención de ustedes, porque sobre este tema hemos platicado en aula y quisiera que me dijeran cuál es la diferencia entre los sujetos procesales y las partes procesales. ¿Lo podrían consignar, por favor?
Los sujetos procesales son todos los que están involucrados en el proceso y las partes procesales solo incluye al demandante y demandado. Las partes procesales, demandante y demandado. Y podríamos decir que los sujetos procesales son todos aquellos que en el proceso tienen actitud para realizar actos procesales, cualquiera que sea su índole, y que ocupan una posición en el proceso. En términos genéricos, podríamos decir que las partes procesales es el demandante y demandado, y los sujetos procesales todas las personas que de una u otra manera intervienen en el proceso. ¿Y quiénes intervienen en el proceso? Sabemos que es el juez, el órgano, el secretario, el comisario, oficiales, eh, auxiliares de la Administración de Justicia, que ya conocimos quiénes son. Ellos son todos los que están involucrados dentro del proceso, pero quienes están directamente en conflicto son las partes procesales. Veamos ahora la capacidad para ser parte. Esta es una facultad que tiene un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones procesales. Desde otro punto de vista, podríamos decir que la capacidad para ser parte puede ser definida como la actitud genérica para ser titulares de derechos, responsabilidades y cargas inherentes al proceso. ¿Quiénes pueden ser partes entonces dentro de un proceso? Pregunto. ¿Quiénes pueden ser partes dentro de un proceso? El juez, pero según la clasificación que hemos dado, son las personas físicas y las personas jurídicas. Las personas físicas pueden actuar por sí mismo o en su caso a través de un representante legal, y las personas morales actúan a través de su representante legal, que son las entidades. Propiamente el artículo 15, como quedó debidamente consignado en la parte de comentarios. Sin embargo, es válido leer el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil y se determina: tendrán capacidad para litigar todas las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Continuando, dice, las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos y la escritura social. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos. El Estado actuará por medio de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ¿quiénes tienen capacidad para ser parte? Todas aquellas personas que son sujetos o son titulares de derechos y obligaciones. Son aquellos que pueden actuar dentro del proceso. A esta capacidad para ser parte también se le denomina capacidad para actuar en juicio o capacidad de obrar procesal. Si me doy a entender quiénes tienen capacidad para ser parte, y aunado al artículo 44 del Código Civil y Mercantil, que son aquellos que tienen sus derechos y obligaciones, pasaríamos entonces a lo que es la representación para ser parte.
Cabe indicar que la representación para ser parte es la comparecencia en juicio que se lleva a cabo mediante el representante adecuado, es decir, el que está legalmente habilitado para actuar en el proceso. Una persona, para que tenga la representación de ser parte, es quien demanda. Pero legalmente le asiste un derecho para poder demandar. Y lo hace a través de una demanda, de un escrito inicial. Cuando esa demanda se le da trámite de parte del juzgador, pues ya está debidamente legitimada la persona y ya tiene una representación para ser parte. Ahora, cuando hablamos del sujeto pasivo, este se tendrá que oponer a esa pretensión establecida por el demandante. Y contra esa pretensión o esa reclamación hay una oposición. ¿Cuáles son las actitudes que puede adoptar el demandado? Pues la no comparecencia, que ya sabemos cómo se le denomina. Pregunto, ¿cómo se le denomina a la no comparecencia cuando una de las partes ha sido debidamente citada y notificada para que concurra a juicio, es decir, a la audiencia señalada para el efecto por el juzgador? ¿Cómo le denominamos a esa figura jurídica? Rebeldía, así es. Entonces es una actitud que puede optar el demandado. Otra actitud, gracias, rebeldía, así es. Otra actitud que puede optar el demandado es interponiendo excepciones, las cuales vamos a ver más adelante, pero de conformidad con nuestro sistema jurídico tenemos tres clases de excepciones: previa, o dilatoria, perentoria y mixta. Esa es una clasificación de nuestro ordenamiento jurídico y es una oposición a las pretensiones que el sujeto activo realiza ante el órgano jurisdiccional competente presentando la demanda que en derecho corresponda. Y otra de las actitudes que podría adoptar es el allanamiento. Allanamiento es la aceptación de las pretensiones. Y en este caso tenemos una clasificación. Allanamiento total es cuando el sujeto pasivo acepta todas las pretensiones del demandante. Y hay otro allanamiento parcial cuando el sujeto pasivo acepta algunas de las pretensiones, no todas. Si acepta algunas y no sobre todas, el proceso continúa sobre aquellas pretensiones que no han sido aceptadas, y esta es otra actitud que puede optar el demandado. Otra de las actitudes podría ser la reconvención o contrademanda. Aquí el demandado contrademanda y se convierte en demandante. Entonces va a tener la calidad de sujeto pasivo, porque es el demandado, pero también va a tener la calidad de sujeto activo, que es el demandante. Y por consiguiente, el sujeto activo, que es el demandante, pasa con la contrademanda o la reconvención a ser sujeto pasivo. Situaciones que vamos a ver o figuras que vamos a entrar a analizar detenidamente cuando conozcamos las actitudes del demandado. Lo que quiero dar a entender en este punto de vista es que la representación para ser parte es la comparecencia con la debida legalidad para estar dentro de un proceso. Se hace a través de la presentación de la demanda y se realiza por el sujeto pasivo con la oposición de la demanda. Muy bien. Veamos ahora lo que es clases de representación. Aquí hay dos clases de representación. Una es la legal y la otra es voluntaria.
La legal es la que está debidamente consignada en nuestro sistema jurídico. Es decir, como en el caso de que, ¿quién representa a los menores legalmente? Pregunto. ¿Lo pueden consignar, por favor? Los padres. Cuando los menores de edad tienen padres, quienes ejercen la patria potestad son sus padres, pero cuando a falta de ellos es a través de unos tutores. Entonces, aquí legalmente le corresponde a la representación, si son menores de edad, a los padres, y a falta de estos, a un tutor. Legalmente, ¿a quién le corresponde la representación de una asociación? Pregunto. Representante legal. Así es. Entonces, en síntesis, podríamos concluir, gracias, no es a los abogados, es a los representantes legales, quienes tienen que estar debidamente inscritos ese mandato en el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista legal, es aquel que tiene su fundamento en la ley y se lleva a cabo mediante un mandato con representación y judicial. Pero yo puedo actuar en nombre propio y si no puedo porque estoy fuera del país o estoy padeciendo alguna enfermedad, puede hacerlo un mandatario a quien le voy a otorgar facultades suficientes para poder comparecer en mi nombre. Y las entidades o las personas morales o jurídicas, pues sabemos que son sus representantes legales. Esta representación es conocida para algunos estudiosos del derecho como una representación forzosa o necesaria, que es aquella que establece la ley y recae sobre personas que por mandato del legislador actúan en nombre y por cuenta de otras que no pueden valerse por sí mismas. Y ese es un mandato, esa es una representación legal. Ahora, ¿cuál es la representación voluntaria? Que sería una de las clasificaciones. Pues esta específicamente tiene un origen de autonomía y aquí las partes procesales, para que sea representada una persona a través de otra, eh, puede hacerlo por mutuo consentimiento. Óigase, una persona que va a salir del país y que tiene un juicio pendiente o que quiere entablar alguna acción judicialmente, puede otorgarle la representación a otra persona para que comparezca a juicio en su nombre. Y aquí es voluntaria porque por mutuo consentimiento han decidido que sea. Por un lado, entonces, tenemos la legal, que es la forzosa o la necesaria, cuando la ley así lo dispone. Y la otra es la voluntaria, pues ese mutuo consentimiento que se establece en la ley con el propósito que una persona sea representada para que pueda actuar dentro de un proceso. Ahora, ¿qué es legitimación? Legitimación. Específicamente, aquí es que la ley nos exige
reunir ciertos requisitos para que algo esté conforme a derecho. Es decir, es la facultad de accionar ante los tribunales de justicia, por lo que esta potestad de promover e intervenir en un proceso concreto como parte activa o como parte pasiva. ¿Y cómo vamos a estar debidamente legitimados? Yo no puedo actuar en nombre de una persona si no me ha otorgado su representación. Estoy debidamente legitimado cuando reúno los requisitos que la ley me establece. Y si fuera el caso de que una persona no puede comparecer, que ya hemos platicado, puede hacerlo a través de un mandatario judicial. Y este tiene que llenar ciertos requisitos que la ley requiere. Primero es ser pariente entre los grados de ley, que el parentesco inicia en el artículo 190 del Código Civil. Otro requisito sine qua non es que sea abogado. Solo ellos pueden representarlo judicialmente a una persona. Si está debidamente representada por un abogado, o en su caso por un pariente, ese mandato tiene que llevarse al Archivo General de Protocolos a Poderes y tiene que estar debidamente inscrito. Y ahí le consignan un número, un registro. Ya con eso puede actuar legalmente ante un órgano jurisdiccional competente. Yo lo puedo hacer en representación de alguien, pero ya estoy debidamente legitimado, porque ya tengo los requisitos que la ley me exige y puedo actuar ante un tribunal, haciendo valer un derecho que me corresponde. Entonces, solo como un pequeño ejemplo, veamos el artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil, 619. Y establece título 5, casación, legitimación. Artículo 619. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho a interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema y deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud, y le establece 6 numerales. ¿Cuáles son los requisitos de una primera solicitud? Están consignados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si nosotros reunimos esos requisitos que nos establece, es decir, que para presentar una demanda hay que llenar ciertos requerimientos que la ley consigna. Y estos tienen que estar debidamente satisfechos a través del juez para darle trámite a la demanda. Y en su caso, también en iguales condiciones, el demandado. El demandado tiene que llenar esos requisitos que la ley le exige y en este caso ya está debidamente legitimado para actuar dentro del proceso. Una vez legitimados, podemos accionar a través de memoriales, hacer requerimientos, solicitudes al juzgador para que sean resueltas. Pero ya estamos legitimados, ya hemos llenado los requisitos que nos exige la ley y estamos en un proceso. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo tienen que llenar esos requisitos para poder intervenir con la debida legalidad dentro del juicio entablado. Muy bien. Clases de legitimación. Aquí hay dos clases de legitimación. La activa y la pasiva. ¿Quién realiza la activa? Pregunto.
El demandante, así es. Ahora, el demandante. Ahora, ¿quién realiza la pasiva? La activa interpone la demanda. El demandado sería la pasiva. Entonces, dos clases de legitimación, según nuestro contenido del programa, y sabemos que es activa quien actúa ante el órgano jurisdiccional competente, haciendo valer un derecho que le corresponde. Él tiene una pretensión o una reclamación que lleva a cabo ante el tribunal. Y la pasiva es sobre quien recae lo que se va a discutir en el proceso. Y él tiene que oponerse a esa reclamación y por consiguiente ya está legitimado, pero es una legitimación pasiva. Muy bien. Siguiendo con el contenido del programa, vemos ahora que tenemos la pluralidad de las partes en el proceso. Cuando hablamos de pluralidad, estamos refiriéndonos a grupos, a varios. Y en este caso pueden haber varios demandantes o pueden haber varios demandados. Aquí pueden comparecer varias personas como demandantes o varias personas como demandados. Cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de requerimiento. Y así es como nace el denominado litisconsorcio. Pluralidad es que varios demandantes pueden accionar ante un órgano jurisdiccional o varios demandados pueden oponerse al requerimiento o a las reclamaciones del demandante. Entonces le llamamos pluralidad de las partes. Pueden ser 2, 3, 4, son varios. Y pueden haber demandantes o en su caso demandados. Y esa es la pluralidad de las partes en el proceso. Recordemos que las partes procesales son quienes están en litigio, quienes están en controversia. Demandante y demandado. Y cuando hablamos de pluralidad es porque hay varios demandantes o varios demandados. Y por consiguiente se le ha denominado la pluralidad de las partes. Ahora, ¿cómo nace el litisconsorcio? Litisconsorcio es, litis, ¿qué significa? Pregunto. Litis. Pleito. Litigio. Pleito, litigio, controversia, conflicto, juicio. Entonces, litis es un inconveniente que tienen ciertas personas. Desde el punto de vista técnico legal, la litis es un pleito judicial, un conflicto judicial, un litigio judicial, una controversia judicial. Ahora, ¿qué es consorcio? ¿Qué es consorcio? Ya sabemos qué es litis, ahora consorcio. Una organización entidades de derecho,
entidad de derecho público, unión. Este específicamente podríamos decir que es una relación procesal surgida de la pluralidad de personas que por efecto de una acción entablada judicialmente son actores o demandadas en la misma causa. Entonces, litis es el pleito, es la controversia judicial y consorcio es esa agrupación de personas que pueden ser demandantes o pueden ser demandados. En un proceso existen más de una persona que puede ser demandante o puede ser demandada, ya sea en la representación de la demanda, en la presentación de la demanda o en la contestación de la demanda. O se puede decir también que es una situación jurídica en virtud de la cual existen varias personas que actúan conjuntamente como sujetos activos o como sujetos pasivos, actores o demandados. Y así es como nace a la vida jurídica el término litis consorcio. Y hay tres clases de litis consorcio. El litis consorcio, lo que denominamos activo, el litis consorcio pasivo y el litis consorcio mixto. Si me doy a entender en qué consiste el litis consorcio, preguntaría, ¿en qué consiste ahora litis consorcio activo? Cuando hablamos de litisconsorcio desde el punto de vista legal es porque de la pluralidad es porque estamos hablando de grupos, ¿sí? Cuando hay varios demandantes, ese es el litisconsorcio activo. El conjunto de personas activas o demandantes. Excelente. Ahora, el conflicto de demandantes, grupos de demandantes, es un grupo de personas que están demandando. Ahora, ¿cuál es el litisconsorcio pasivo? ¿Sí? Cuando existe pluralidad de personas actoras. Totalmente de acuerdo. Grupo de personas que se unen para demandar. De acuerdo. Ahora vámonos al pasivo. Varios demandados. Aquí es un conjunto de varios demandados. Un demandante puede ser contra varios demandados. Y estos son los pasivos. Y el anterior es varios demandantes, puede ser contra un demandado. ¿Sí? Si ya sabemos cuál es litisconsorcio activo, que son varios demandantes contra un demandado, y el litisconsorcio pasivo es un demandante contra varios demandados. Perdón, litisconsorcio activo es varios demandantes contra un demandado. Litisconsorcio pasivo, un demandante contra varios demandados. ¿Y cuál es el mixto? Necesidad de dos o más personas demandadas, conjunto de demandantes y conjunto de demandados. Así es. Totalmente de acuerdo, Stephanie. Aquí es varios demandantes y demandados. Aquí es un grupo contra otro grupo. Pluralidad de ambos, demandantes, demandados. Me van a buscar qué es litisconsorcio voluntario o facultativo. Litisconsorcio voluntario o facultativo. Y litisconsorcio
necesario. Eso les queda de carga a ustedes. Por un lado, litisconsorcio voluntario o facultativo. Y por otro lado, lo que es el litisconsorcio necesario. Les voy a dar el asidero legal de cada uno de ellos. Vean el Código Procesal Civil y Mercantil. Aparte de que me busquen la definición, por favor. Vean el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 53, Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Determina litisconsorcio necesario. Y el 54, litisconsorcio facultativo. Aquí está en qué momento actúan. Lo que necesito es que busquen su definición. Cuando hablemos del litisconsorcio necesario, eso lo van a ver en procesal civil y mercantil, igual que el facultativo. ¿Sí? Lo que quiero ahora es que tengamos presente esta clasificación de litisconsorcios. Por un lado, el doctrinario, tomando en consideración el activo, pasivo y mixto, y por el otro, lo que es, desde el punto de vista legal, el 53 y 54 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Por favor, ¿alguna pregunta? Este va a ser objeto de evaluación, ¿sí? Muy bien, Alejandra, gracias. Gracias. Si una de las partes no está debidamente legitimado, no puede actuar. Entonces, si el demandado no está legitimado, procedería la demanda. No, porque si usted cree que le existe un derecho, pero no está debidamente legitimado, el demandado no va a saber de que lo están demandando. La contraparte no lo va a saber porque no le han dado trámite a la demanda. Una vez usted le den trámite a la demanda, ya está legitimado y por consiguiente le van a notificar al demandado. Ejemplo, yo no voy a estar legitimado si un vecino presenta en nombre de él una demanda. Si no tengo ningún documento que me ampare que soy su mandatario judicial, no estoy legitimado para actuar dentro del proceso. Por consiguiente, si está debidamente legitimado, si es en nombre propio o de representación de alguna entidad, si es en nombre propio, pues usted actúa en su nombre. Pero si es en representación de una entidad o de otra persona, tiene que tener un mandato. Y este tiene que llenar ciertos requisitos que la ley establece, aunado a que hay que llenar ciertos requisitos que también requiere la primera solicitud, lo que es la demanda. Una vez ya le han dado trámite a esa demanda, ya está legitimado. Entonces le notifican a la contraparte. La contraparte se tiene que oponer a esa demanda, porque sabemos que si no se opone a esa demanda,
pues es declarado rebelde, no compareció a juicio cuando ha sido debidamente citado y emplazado, ya ha sido notificado. Pero él se opone cuando contesta esa demanda y le dan trámite a la contestación de la demanda, ya está legitimado. Entonces, ambos están debidamente legitimados porque han satisfecho algunos requisitos que la ley requiere para actuar dentro del proceso. Todo está bien, no, licenciado, gracias. Lo de la capacidad, licenciado, dijo físicas y morales. Cuando dije físicas y morales, es la clasificación de las partes, ¿sí? Físicas somos nosotros, nosotros los individuos quienes poseemos materia y comparecemos en nombre propio. Y las morales son cuando el representante legal de una entidad comparece ante el proceso, ante un proceso judicial. Entonces, y las morales están las sociedades, asociaciones, los municipios, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, por favor? La legitimación es llenar ciertos requisitos que la ley requiere para comparecer dentro del proceso. Ejemplo, si usted desea presentar una demanda, tiene que satisfacer los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero a sabiendas de que a usted le asiste un derecho y por lo tanto está compareciendo. Si le dan trámite a la demanda, ya está debidamente legitimado para actuar dentro del proceso. El demandado, en igual condición, tiene que satisfacer los requisitos que la ley requiere de una oposición de la demanda. Y como es un escrito inicial, también son los mismos requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil para oponerse a esa demanda. Si le dan trámite a esa demanda, ya está debidamente legitimado y continúa el pleito. ¿Alguna otra pregunta, por favor? De nada. Solo nos queda un tema, la acción procesal. El litisconsorcio pasivo es un demandante en contra de varios demandados. Aquí hay un grupo de demandados y ese es el pasivo. El activo es varios demandantes en contra de un demandado. Y el mixto es varios demandantes contra varios demandados. ¿Me doy a entender? De nada, a la orden. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? La pluralidad de partes en el proceso sería lo mismo de lo mismo que litisconsorcio. Lo que pasa es que la pluralidad de las partes es
en términos generales, son grupos de personas que van a actuar dentro de un proceso, ¿sí? Que estos pueden ser demandantes y demandados. El litisconsorcio es ya cuando están en el proceso. Por eso son un demandante contra varios demandados, que es activo. El pasivo es, perdón, el activo es varios demandantes contra un demandado. El pasivo es un demandante contra varios demandados. Y el mixto es varios demandantes contra varios demandados. Pero ya están dentro del proceso. La pluralidad es la facultad que tienen específicamente de poder agruparse para poder demandar. Por eso es pluralidad de las partes. Y le dice, pueden ser varios demandantes o varios demandados. Pero ya cuando están dentro del proceso, ya está la figura del litisconsorcio, porque ya hay un pleito y hay agrupaciones. ¿Me debo entender? A la orden, Alejandra. Jorge Manrique ya está conectado. Si en caso no está conectado, eh, lo voy a llamar más tarde, por favor. Muy bien. Entonces, espere mi llamada con la aclaración que mi teléfono es particular, mi número de teléfono, y solo lo tendrá usted. Muy bien. Por favor, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la clase el día de hoy y el próximo viernes de esta semana terminaríamos lo que es la acción procesal y hasta allí llega el primer examen parcial, que ya están impresos los exámenes, ya están listos para el próximo miércoles y es presencial. El examen tiene un valor de 30 puntos, los cuales ya es conocido por ustedes. Muy bien, les agradezco su atención. Bendiciones para ustedes. Y nos conectamos el viernes, si Dios quiere. Hasta pronto. Buena tarde. Gracias. Feliz tarde para ustedes también. Gracias.